El imperio incaico no comenzó como un imperio, comenzó como una visión sagrada, mucho antes de que Machu Picchu se alzara entre la niebla de los Andes, antes de que el nombre Tahuantinsuyo resonara como símbolo de poder continental. Los pueblos del altiplano contaban una historia que explicaba el origen del orden del poder y del destino mismo. Una historia que no hablaba de hombres, sino de dioses. Según la tradición andina, el mundo vivía en el caos. Las comunidades estaban dispersas, sin leyes comunes, sin organización política sólida y sin un centro que unificara sus costumbres. Fue entonces cuando el dios Sol, Inti, observó desde el cielo y decidió intervenir. Inti no era un dios cualquiera, era la fuente de la vida, el calor que hacía germinar la tierra, la luz que permitía ver el mundo. Sin el sol, no existía la vida. Y si el sol era el origen de todo, entonces, quien descendiera en su nombre, gobernaría con legitimidad divina. Por eso Inti envió a la tierra a dos seres elegidos, a Manco Cápac y Mama Ocllo. Emergieron de las aguas sagradas del lago Titicaca, vestidos con túnicas brillantes, portando adornos de oro que reflejaban la luz solar. No eran simples humanos, eran emisarios del orden. Inti les entregó una vara de oro, símbolo de autoridad y guía. Su misión era clara: en caminar por los Andes, hasta encontrar el lugar donde la vara se hundiera suavemente en la tierra. Ese punto sería el centro del nuevo mundo. Manco Cápac enseñaría a los hombres a cultivar, a construir, a gobernar. Mama Ocllo enseñaría a las mujeres a tejer, organizar el hogar y preservar la cultura. Tras un largo viaje por montañas, valles y mesetas, llegaron al fértil valle del Cusco Nayi. La vara de oro se hundió sin resistencia. Ese fue el signo, ese fue el origen. Allí nació la capital del futuro imperio. Pero más allá del mito, la historia real de los incas es incluso más fascinante. Durante siglos, los incas fueron solo uno más entre muchos pueblos andinos. No eran aún dominantes. Vivían en una región rodeada de culturas avanzadas, aprendiendo técnicas agrícolas, sistemas de organización y estructuras de poder. Su fortaleza no fue la fuerza bruta, fue la organización. La sociedad inca estaba basada en el Ayu, una unidad comunitaria donde el trabajo y la tierra eran compartidos. Nadie vivía aislado. La cooperación era la base del sistema. No existía el dinero en la riqueza. No se medía en oro, se medía en producción, en trabajo colectivo y en estabilidad. Con el tiempo, surgieron líderes más ambiciosos, y fue en el siglo XV cuando el destino cambió radicalmente. Un nombre marcaría el inicio del verdadero imperio Ampachacútec. Su nombre significa el que transforma el mundo. Y lo hizo Ampachacútec. Reorganizó el Estado, reformó el ejército, estableció una administración eficiente y convirtió al Cusco en una ciudad monumental, diseñada con precisión simbólica y arquitectónica. Fue bajo su mando que el pequeño reino se transformó en el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo significa las 4 regiones unidas. El imperio se dividía en 4 grandes territorios: Anchinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Todos convergían en el Cusco, considerado el ombligo del mundo. En su máximo apogeo, el imperio incaico se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Más de 4.000 kilómetros de territorio montañoso, desértico y selvático estaban bajo su control. Y lo más impresionante es que todo esto se logró sin hierro, sin ruedas funcionales para transporte y sin escritura alfabética. En lugar de escritura, utilizaban los quipus, sistemas de cuerdas con nudos que registraban información contable, censos y tributos. Para conectar el imperio, construyeron el Cápac Ñan, una red de caminos de más de 40.000 kilómetros. Los chasquis, corredores entrenados,
transmitían mensajes a gran velocidad entre regiones. La economía se organizaba mediante la mita, un sistema de trabajo obligatorio, rotativo, en beneficio del Estado. Gracias a esto, se construyeron templos, fortalezas y terrazas agrícolas que aún hoy asombran al mundo. La ingeniería inca desafía la lógica moderna. Piedras gigantes, encajadas con precisión milimétrica en muros antisísmicos, sistemas hidráulicos avanzados, terrazas agrícolas que evitaban la erosión y maximizaban la producción. Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán no eran simples construcciones, eran declaraciones de poder. Pero todo este sistema no se sostenía solo con administración, se sostenía con espiritualidad. Además de Inti, los incas veneraban a Wiracocha, el dios creador del universo. Para muchos, Wiracocha era anterior al sol, el arquitecto del cosmos, el gobernante supremo. El Zapa Inca era considerado hijo del sol, no era solo un líder político, era un ser sagrado. Al desafiar al Inca, era desafiar el orden cósmico. Durante generaciones, el Tahuantinsuyo prosperó, expandía territorios mediante diplomacia o conquista, integrando pueblos bajo su sistema administrativo. Pero ningún imperio es invulnerable. A comienzos del siglo XVI, el imperio alcanzó su mayo, era extensión, y su mayo era fragilidad. Tras la muerte del Inca Huayna Cápac, una guerra civil estalló entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar. La unidad se quebró, la estabilidad se debilitó, y fue en ese momento de división interna cuando llegaron los conquistadores españoles. No solo trajeron armas, trajeron enfermedades desconocidas, trajeron alianzas con pueblos sometidos, trajeron una ruptura total del orden sagrado. En pocos años, el imperio que dominó los Andes durante generaciones cayó, pero el imperio incaico no desapareció del todo. Sus caminos siguen marcando la geografía andina, sus técnicas agrícolas siguen utilizándose, su idioma, el quechua, aún es hablado por millones. El Tahuantinsuyo fue más que un imperio, fue una visión del mundo donde la tierra era sagrada, donde el poder era solar y donde la comunidad estaba por encima del individuo. Un imperio que nació de una leyenda, creció con disciplina y dejó una huella eterna en la historia.